Veo que hay gente que confunde entre caballos volcados en las espaldas y caballos apoyados en el hierro. ¿Sabéis vosotros la diferencia? Quizá muchos no sepáis ni lo que quieren decir estos términos, así que ¡empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y en este vídeo hablaré sobre la diferencia entre caballos volcados y caballos apoyados y qué significa cada cosa. Me llamó la atención el otro día que ya fueron dos personas que me preguntaron lo mismo, así que voy a explicarlo en un vídeo para que quede bien claro. En el vídeo que tengo sobre el contacto, donde explico qué hay que notar para saber si tienes un buen contacto, hablo de que el caballo se tiene que apoyar en el hierro. Y estos son dos comentarios que me han dejado. Gema, esto que explicas de que el contacto es que el caballo vaya apoyado en él independientemente de la rienda que le des, yo tengo entendido que es un caballo volcado en el hierro. ¿Podrías explicar la diferencia, por favor? Me he quedado un poco descuadrada. Y luego hay otra persona que responde a este mismo comentario diciendo lo mismo. A mí me pasa lo mismo, mi profesora me dice que el caballo se debe aguantar solo y que no debe volcarse en el hierro. Para empezar, el término de volcado en el hierro yo nunca lo he escuchado. Cuando un caballo se dice que va volcado, se refiere a que va volcado sobre sus espaldas, ya que si fuera en el hierro, os aseguro que el jinete volaría por delante de la cabeza del caballo. Un caballo volcado es aquel que traslada la mayor parte de su peso en sus espaldas. Por eso digo que si la mayor parte del peso lo trasladara en el hierro, la mano humana no podría aguantar ese peso. Un caballo apoyado en el hierro es ese que hace una mínima presión en el hierro para notar la mano del jinete a través de este. Si un caballo no se apoya en el hierro, no hay comunicación entre la mano y la boca del caballo. Como siempre, os voy a poner unos ejemplos para que lo entendáis bien. Imaginaros que os habéis caído en un acantilado y te lanzan una cuerda para subir, pero te dicen que hasta que no te avisen no puedes empezar a subir, y te avisarán haciendo un par de tirones a la cuerda porque tú eres sordo y ciego. ¿Cómo te das cuenta de que te avisan a través de la cuerda? Pues cogiendo la cuerda, provocando que esté tensa y así notarás cuando se mueve y poder empezar a subir, ¿cierto? Pues esto es apoyarse en el hierro, que el caballo se apoye ligeramente para notar lo que le decimos a través de las riendas. Ahora, ya te han avisado y puedes subir con la cuerda. En este momento es cuando agarras la cuerda con fuerza y empiezas a subir. La cuerda es la que aguanta la mayor parte de tu peso. La fuerza que haces con la cuerda para subir no es la misma que hacías para notar los tirones de aviso. Pues cuando empiezas a subir, te conviertes en un caballo volcado, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo una persona apoyada en una mesa que una persona volcada encima de la mesa. ¿Veis la diferencia? Si habéis visto la diferencia, darle like al vídeo, eso querrá decir que lo habéis entendido, y suscribiros al canal si queréis seguir aprendiendo. Seguimos con la explicación. Cierto es que el caballo tiene que aguantarse por sí solo. Eso quiere decir que tiene que saber equilibrarse sin necesitar ningún punto de apoyo como puede ser el hierro. Esto el caballo solo lo conseguirá remetiendo sus posteriores debajo de su masa, y para que esto suceda hay que mantener los posteriores activos sin que el caballo se precipite o acelere el aire, y que el caballo vaya musculando el dorso. Sin un dorso musculado, el caballo no será capaz de aguantarse por sí solo con la nuca bastante alta. ¿Cómo notar cuando montas que un caballo va volcado en las espaldas? Cuando esto sucede, el caballo se apoya demasiado en el hierro y notaremos que tenemos que hacer demasiada fuerza para aguantar ese contacto. Pie al suelo se puede ver porque generalmente la cruz suele ser más baja que la grupa y visualmente ves que el caballo levanta poco las manos y da la impresión que apenas mueve los hombros al trabajar. Pie al suelo es más difícil de verlo porque depende del físico del caballo y sus movimientos. Y hasta aquí la explicación, espero que la hayáis entendido todos. ¡Hasta la próxima, caballistas!